En lo más profundo de un calabozo helado, donde la oscuridad devora la esperanza y el hambre rompe los cuerpos y las almas, yace don Carlos, el príncipe olvidado de España, atrapado entre la locura y la memoria de un trono que jamás pudo reclamar. Su historia es un grito de traición, desesperación y poder perdido. Un relato donde un heredero se enfrenta al odio de su propio padre, a los fantasmas de su pasado y a la cruel indiferencia de la historia. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la gloria se convierte en ruina y la leyenda de un príncipe atrapado en la sombra será revelada como nunca antes. Los pasos regresaron nuevamente en la madrugada, suaves, deliberados, rodeando su celda como un depredador acechando a su presa. Don Carlos se despertó de un salto, con la respiración agitada, el delgado colchón de paja bajo él, empapado en sudor. La oscuridad lo envolvía, densa y sofocante, rota únicamente por el débil resplandor de una antorcha distante que parpadeaba bajo la puerta de hierro. Aguzó los oídos, el corazón golpeándole contra las costillas. El sonido se desvaneció, dejando solo el eco de su propia respiración entrecortada. Fantasmas, se dijo a sí mismo, o peor, los espías de su padre. El frío se filtraba a través de los muros de piedra, mordiendo su piel. Se envolvió más fuerte en la manta raída, pero poco podía hacer para ahuyentar el frío. Sus dedos rozaron la superficie áspera e irregular de la pared junto a él, recorriendo las ranuras donde había arañado el mortero en ataques de desesperación. Un sabor metálico permanecía en su lengua, residuo de la escasa comida que habían deslizado por la ranura de la puerta horas atrás. Gruel, si es que podía llamarse así, con un leve toque a hierro oxidado, lo había comido sin quejarse, aunque su estómago se retorcía en protesta. El hambre era su compañía constante, royéndolo como una rata sobre un cadáver. En su mente vagaba, como a menudo lo hacía, hacia la vida que había perdido. Los grandes salones del alcázar, el peso de una corona que nunca había sido realmente suya en el rostro de su padre se alzaba en su memoria, frío, calculador. Esos ojos penetrantes que veían amenaza donde debería haber un hijo. No eres mi heredero. Las palabras aún ardían, más filosas que las cadenas en sus muñecas. Un estruendo metálico lo hizo sobresaltar. La ranura de la puerta se abrió de golpe, y por un instante, un par de ojos brillaron bajo la luz de la antorcha observando, juzgando, y luego, tan rápido como apareció, desapareció. Don Carlos exhaló, su aliento formando un fantasmagórico vapor en el aire helado. Los pasos volverían, siempre lo hacían, y en el silencio que siguió se preguntó si realmente existían, o si la oscuridad finalmente había empezado a susurrarle de vuelta a los pasillos del alcázar. Alguna vez habían estado llenos de risas. Esas risas, don Carlos lo recordaba ahora, mientras el frío de la celda calaba sus huesos. Entonces era joven, imprudente, el heredero dorado de un imperio que se extendía por el mundo. Pero incluso en esos días, las sombras se habían aferrado a él. Sus tutores susurraban sobre su temperamento, como sus ánimos podían cambiar como una tormenta en el mar. Un momento era encantador, con ingenio suficiente para arrancar sonrisas incluso de los cortesanos más severos. Al siguiente, sus puños volaban, su voz rugía, haciendo que los sirvientes se dispersaran. El príncipe no está bien, murmuraban a escondidas. El rey Felipe II escuchaba esos susurros, lo escuchaba todo. Carlos aún veía el rostro de su padre, pálido e impasible, como el mármol. Esos ojos oscuros que no perdían detalle. El rey nunca lo había abrazado. No de verdad. Incluso de niño, Carlos sentía el peso de esa distancia, la pregunta no dicha suspendida entre ellos. ¿Sería este niño su ruina? La primera vez que su padre lo golpeó, Carlos tenía 12 años. Una disputa menor por una lección perdida. Un insulto quebrado sobre la memoria de su madre. La mano del rey se movió más rápido que el pensamiento. El golpe de su palma contra la mejilla de Carlos, resonando por la cámara. Aprenderás respeto, siseó Felipe. Carlos aprendió muchas cosas, pero el respeto no fue una de ellas. A los 16, sus arrebatos eran legendarios. Tiró a un sirviente por una escalera por derramar vino sobre su jubón. Rompió un espejo veneciano invaluable, porque su reflejo lo burlaba. La corte contenía la respiración cada vez que pasaba, esperando la próxima explosión. Y su padre observaba, siempre observaba. Es inestable, confesaba Felipe a sus consejeros, palabras que caían como veneno en oídos de hombres que sabían que no debían discrepar. Un peligro para sí mismo, para España. Carlos sabía que hablaban de él. Había visto
como la mirada de su padre se demoraba en él durante los consejos, midiendo el espacio entre sus hombros como si esperara una espada. Luego, llegó la noche que selló su destino. Borracho con vino robado, Carlos irrumpió en la capilla real, gritando juramentos que palidecieron a los sacerdotes. Se rebeló contra el gobierno de su padre, contra el asfixiante peso del deber, contra el Dios que lo había condenado con una corona que nunca podría llevar. El rey lo encontró arrodillado ante el altar, como un pecador suplicando perdón, o un rebelde tramando traición. Sus ojos se cruzaron a la luz de las velas. No se pronunciaron palabras. No eran necesarias. Las sombras en la mirada de Felipe se profundizaron esa noche, y Carlos comprendió por primera vez el verdadero miedo. Su padre no veía un hijo, veía una amenaza. El arresto llegó sin aviso. Don Carlos había estado recorriendo sus habitaciones, el peso de noche sin dormir, oprimiéndolo como una segunda piel. El aire olía a cera de vela y piedra húmeda, el silencio roto solo por las campanas lejanas del monasterio. Luego, botas, docenas de ellas, marchando al unísono por el pasillo. Se giró justo cuando la puerta se abrió de golpe. Guardias inundaron la habitación, sus corazas brillando a la luz de la antorcha. Al frente, el duque de Alba, con rostro inescrutable. Por orden de su majestad, el rey Felipe II, declaró el duque, con voz fría, sin emoción, debe ser arrestado. Carlos rió, un sonido cortante y frágil. ¿Bajo qué cargo? Traición. A las palabras golpearon como una espada. Se lanzó, no hacia los guardias, sino hacia el escritorio, donde reposaba su daga. Un gesto inútil. Manos lo sujetaron, fuertes, como hierro, torciéndole los brazos detrás de la espalda. Forcejeó, maldiciendo, pero lo obligaron a arrodillarse. No pueden hacer esto, escupió. Soy su príncipe. La expresión del duque no cambió. Ya no lo arrastraron por el palacio como un criminal común. Los cortesanos se pegaban a las paredes, ojos abiertos por la sorpresa y un alivio oculto. Susurros se deslizaban tras él. Se dice que conspiró con los rebeldes holandeses. Se oyó que intentó envenenar al rey. La locura corre en su sangre en mentiras, todas. El último rostro que vio antes de que la mazmorra lo tragara fue el de su padre. Felipe estaba en la cima de la escalera, inmóvil como estatua, observando la caída de su hijo a la oscuridad. Sus ojos se cruzaron una última vez, intercambio silencioso, sin enojo, sin arrepentimiento, solo el frío cálculo de un rey borrando un error a la puerta de la celda. Se cerró. La ley giró. Y así, don Carlos, príncipe de Asturias, heredero del Imperio Español, dejó de existir. Solo en la oscuridad, presionó su frente contra el suelo helado. Los susurros de traición aún se enrollaban en sus oídos. Pero más fuerte aún, era el eco del veredicto no pronunciado de su padre. Nunca estuvo destinado a llevar la corona. El tiempo no tenía sentido en la oscuridad. Don Carlos ya no sabía si habían pasado días o meses desde que los guardias de su padre lo arrojaron a este sepulcro de piedra. El aire estaba cargado con el olor a humedad y a su propio cuerpo, sin lavar, un perfume rancio que se adhería a su piel como una segunda capa de suciedad. Su ropa antes fina se había descompuesto en harapos, el bordado ahora indistinguible de los hilos desgastados. Apoyó una mano temblorosa contra la pared, los dedos recorriendo las ranuras donde había arañado el mortero en un intento inútil de marcar el paso del tiempo. Sus uñas estaban rotas, sangrando por el esfuerzo. Las paredes no devolvían nada. Nunca le llegaba la luz del sol. La única luz provenía de la antorcha parpadeante fuera de su celda, cuyo resplandor se filtraba por debajo de la puerta en líneas delgadas y vacilantes. Había aprendido a odiar esa luz, su promesa burlona de un mundo más allá de esos cuatro muros, un mundo que jamás volvería a ver en su cuerpo. Fallaba. La fiebre llegaba y se iba en oleadas de yondolo, temblando un momento y empapado en sudor al siguiente. Sus articulaciones dolían, su estómago era un pozo hueco que se devoraba a sí mismo de hambre. Los guardias traían comida cuando se acordaban en pan duro, carne rancia, agua con sabor a óxido. Lo devoraba todo, tragando la podredumbre, consciente de que era lo único que mantenía a la muerte a raya. Pero la muerte era paciente. Por la noche, o lo que él imaginaba que era la noche, llegaban las ratas. Primero escuchaba sus pequeñas garras recorriendo la piedra, sus chillidos, como risas en la oscuridad. Luego se volvieron audaces, acercándose, sus ojos brillantes, en la tenue luz. Intentó matarlas una vez, lanzándose con furia desesperada, pero eran demasiado rápidas.
Ahora permanecía inmóvil, observando cómo se alimentaban de las migajas que él ya no tenía fuerza para alcanzar. Tal vez pronto se alimenten de mí. El pensamiento debería aterrorizarlo. En cambio, lo hizo reír, un sonido áspero que resonaba. Como burla, su mente se estaba deshaciendo. Soñaba con cielos abiertos, caballos galopando, el trono que debería haber sido suyo. Pero al despertar jadeando, las paredes siempre estaban allí, acercándose un poco más cada vez. A veces veía rostros en las sombras, la fría mirada de su padre, la sonrisa fantasmal de su madre, los rasgos borrosos de una mujer que podría haber amado en otra vida, la Suze Reven. Voces superpuestas, hasta que ya no podía distinguir la memoria de la locura. Un día o una noche, arañó las paredes hasta que los dedos sangraron, gritando por liberación, por luz, por cualquier cosa que no fuera esta oscuridad interminable. Los guardias lo ignoraban, siempre lo hacían. Exhausto, se desplomó en el suelo, la respiración entrecortada, la piedra estaba fría contra su mejilla. En algún lugar más allá de estos muros, España prosperaba, a su padre gobernaba. El mundo seguía su curso, y aquí, en el abrazo de la celda, don Carlos ya estaba olvidado. Los guardias hablaban en tonos bajos, creyendo que nadie podía escucharlos. Grita como un demonio, murmuró uno, cambiando el peso de un pie a otro frente a la celda del príncipe. La luz de la antorcha iluminaba su rostro, profundizando las sombras bajo sus ojos. Anoche duró horas, suplicando clemencia, pidiendo la muerte. No podía distinguir cuál. Su compañero, un hombre mayor con barba canosa, gruñó y se persignó, maldiciendo: «Si me preguntas, ningún hombre aúlla así, a menos que algo le roe el alma». Callaron cuando se acercó una sirvienta. Brazos cargados con una bandeja de pan rancio y un poco de agua. Vaciló, su mirada desviándose hacia la pesada puerta de roble que encerraba a don Carlos. «¿Es cierto?», susurró, con voz temblorosa, «lo que dicen de él?». Los guardias mayores fruncieron el ceño. «Mejor no preguntar, niña. Hay cosas que no deben saberse». Pero los rumores ya habían echado raíces, deslizándose por el palacio, como una enfermedad. En las cocinas, los cocineros intercambiaban miradas mientras necesitaban la masa. «Dicen que se arranca la piel», murmuró uno, secándose las manos harinosas en su delantal. «Afirma que las paredes respiran». En los establos, los mozos temblaban pese al calor del verano. Escucharon que hablaba con fantasmas. Un mozo de cuadra confesó, acariciando el flanco nervioso de un caballo aún los nombra. Su madre, sus tutores, incluso el rey, como si estuvieran allí en la oscuridad con él, incluso los cortesanos que antaño se inclinaban ante don Carlos. Ahora pronunciaban su nombre con mezcla de lástima y repulsión. «La locura corre en su sangre», decía una duquesa, abanico en mano, como para ahuyentar la idea misma. «Su abuelo», decían, «vio demonios en sus últimos días». «Una misericordia», murmuró otro noble, «pues el rey lo encerró antes de que pudiera contaminar el trono». Pero no todos los susurros eran tan despectivos. En los rincones silenciosos del palacio, donde las paredes eran delgadas y las lealtades aún más, algunos se atrevían a preguntarse en voz alta: ¿y si no está loco? ¿Y si tiene razón? Un joven escribano, encargado de registrar las menguantes raciones del príncipe, vaciló una tarde frente a la celda. Los gritos se habían detenido, reemplazados por un raspar rítmico, como uñas sobre piedra. Contra su mejor juicio, presionó el oído contra la puerta. No era real, nada de eso. La voz del príncipe raspó desde dentro, rugido y fragmentos. La corona era de vidrio, el trono era ceniza, lo sabía, siempre lo supe. El escribano retrocedió. Pero mientras se alejaba, no podía quitarse la idea de la cabeza. ¿Y si el príncipe no deliraba? ¿Y si era el único que veía la verdad? Al amanecer, incluso ese susurro se desvaneció, enterrado bajo el peso del silencio del rey, las supersticiones de los guardias y la implacable marcha del tiempo en su celda. Don Carlos reía bajo y quebrado ante el chiste que solo él entendía. El mundo lo llamaba loco por la locura. Él sabía, era la única respuesta sensata para un mundo como este. El médico llegó al anochecer, convocado por un raro decreto del propio rey. El doctor Mendoza era un hombre demacrado, con dedos manchados de tinta y ceño perpetuamente fruncido. Había tratado nobles y campesinos por igual, pero nunca a un prisionero como este, nunca a un príncipe convertido en fantasma. Los guardias
Lo guiaron por los corredores laberínticos de la mazmorra, la luz de la antorcha creando sombras grotescas sobre los muros húmedos. «Debe examinarlo», murmuró el capitán de la guardia, con voz baja. «No tratarlo. Órdenes de su majestad». Mendoza asintió, aunque la distinción le pesaba en el estómago. La puerta de la celda se abrió con un quejido, y el olor lo golpeó primero en sudor, infección y putrefacción. Luego vino la vista. Don Carlos, encogido como un animal herido en el rincón más lejano, su antes orgulloso cuerpo reducido a un esqueleto. Su cabello enmarañado se pegaba a sus mejillas hundidas, los labios agrietados y sangrantes. Sus ojos, cuando parpadearon, brillaban con fiebre. Otro fantasma, el príncipe raspó, su voz un ruina de lo que alguna vez fue. «Has venido a chuparme». «¿La sangre? ¿Sanguijuela?» Mendoza se arrodilló a su lado, colocando con cuidado su maletín de cuero. No se estremeció cuando el príncipe se apartó, ni cuando una mano huesuda se lanzó en débil desafío. «He venido a ayudar, Su Alteza», mintió. En el examen fue rápido, clínico. Las manos del médico se movieron con precisión, levantando la camisa raída del príncipe para revelar las heridas supurantes bajo úlceras, donde las cadenas habían mordido sus muñecas, las líneas rojas de infección extendiéndose como telarañas por sus brazos, sus costillas sobresaliendo como barrotes. «Su respiración superficial y áspera necesita tratamiento», dijo Mendoza con firmeza a los guardias. «Vendajes limpios, antibiótico para la fiebre, comida digente o no sobrevivirá un mes». La expresión del capitán no cambió. «Nuestras órdenes permanecen: examinar, informar, a no hacer nada más». A Mendoza apretó la mandíbula. «Esto no es ser testigo de un asesinato». Un ronco suspiro escapó de la garganta de don Carlos. «Dile a mi padre», jadeó, «que su médico tiene lengua de poeta». «¿Te colgará por eso?», me preguntó. Los guardias se movieron incómodos. Uno hizo la señal de la cruz. Mendoza dudó. Luego sacó un pequeño frasco de aceite de lavanda de su maletina. No por medicina. No podría desafiar la orden del rey, pero sí ofrecer un gesto mínimo, una breve amabilidad. Descorchó el frasco y aplicó una gota sobre el punto del pulso del príncipe. Don Carlos inhaló con fuerza, sus ojos febriles fijándose en el médico. Por un instante, algo como claridad brilló en ellos. «Huele a lavanda», susurró. «¿Mi madre? ¿Lo sabías?». Mendoza no respondió. «No podía». El capitán carraspeó. «Tiempo terminado». Mientras el médico se levantaba, la mano de don Carlos se aferró a su muñeca con sorprendente fuerza. «Dime, Ciceo, ¿parezco loco para ti?». Mendoza sostuvo la mirada. La verdad se enredó en su garganta amarga como vanino. «No, Su Alteza», murmuró. «Parece un hombre que recuerda demasiado a Anne». El agarre del príncipe se aflojó. Su risa acompañó a Mendoza fuera de la celda, resonando por el corredor, incluso después de que la puerta se cerrara de golpe. De vuelta en el pasillo iluminado por la antorcha, el capitán observó al médico con desconfianza. «¿Reportarás a su majestad que el príncipe está enfermo, como se esperaba, a nada más?». Mendoza sintió mecánicamente, ya ensayando las mentiras que contaría. Pero en el silencio de su propio corazón, otra verdad echó raíces. Algunas enfermedades no podían curarse, y algunas no eran del cuerpo, sino de la corona misma. El hambre era una cuchilla, vaciándolo por dentro. Don Carlos yacía encogido sobre el suelo de piedra, su estómago contraído en un nudo tan fuerte que apenas podía respirar. Los guardias no habían traído comida en días, ¿o sí? El tiempo se había disuelto en un borrón de sed y delirio. Lamió sus labios agrietados, saboreando la sangre de donde se habían partido. La última comida que habían pasado por la ranura estaba rancia, infestada de gusanos, pero la devoró de todos modos, ahogándose mientras la carne podrida bajaba por su garganta. Ahora ni eso quedaba, dejando solo el vacío que le carcomía por dentro. Un crujido lo hizo levantar la cabeza. Ratas emergieron de las sombras como pequeños ladrones de calaveras, vibrando sus bigotes, ojos brillando en la tenue luz. Se había acostumbrado a su presencia, a su audacia, mientras devoraban las migas que él ya no podía alcanzar. Pero ahora, al verlas corretear por el suelo, un nuevo pensamiento germinó, acelerando su pulso en comida. La primera vez que la idea apareció, se retiró con horror Onera, un príncipe, heredero del trono español. La idea de hundir los dientes en ratas era impensable, pero el hambre tenía la capacidad de despojar de orgullo,
de reducir a un hombre a sus instintos más básicos. Sus dedos temblaban. Una de las ratas, más audaz que las demás, se acercó, olisqueando el borde desgastado de su manga. Don Carlos contuvo la respiración. Entonces, con una velocidad que hasta él mismo sorprendió, se lanzó. Su mano se cerró sobre el cálido pelaje. La criatura chilló, retorciéndose en su agarre, las garras arañando su piel. Apretó los dientes, fortaleció su agarre y le quebró el cuello. El sonido fue pequeño, definitivo. Durante un largo momento, contempló el cuerpo inerte en su mano, el estómago revuelto por la repulsión. Luego, el hambre rugió más fuerte que la vergüenza. No dudó de nuevo. La primera mordida fue la más difícil. La carne era dura, el sabor metálico y áspero, pero su cuerpo no le importó. Exigía sustento y él obedeció, desgarrando la rata como un perro hambriento. La sangre manchó su barbilla, apenas notó sus propios dedos. Para la tercera mordida, ya lloraba. Las ratas, percibiendo peligro, huyeron, todas menos una, más pequeña, que permaneció junto a la pared, congelada por el miedo. Don Carlos se limpió la boca con el dorso de la mano y atacó de nuevo. Esta vez no mató de inmediato. Los chillidos de la criatura llenaron la celda, mientras sus dientes se hundían en su vientre. La sangre caliente inundó su boca y se atragantó, pero se obligó a tragar. La rata se agitó, su pequeño corazón latiendo contra su lengua, hasta que finalmente misericordiosamente quedó inmóvil. Comió hasta que no quedó nada más que huesos. Luego se desplomó de lado, el cuerpo temblando, la mente en deriva. ¿Qué me he convertido en? La respuesta vino en la voz de su padre, fría y burlona, exactamente lo que siempre supe que eras. La risa burbujeó en su garganta, rugido y quebranto. La dejó escapar, resonando contra las paredes, hasta transformarse en otra cosa, un sollozo, un grito, una plagaria. Afuera, los guardias se movieron inquietos, intercambiando miradas. Finalmente lo ha perdido, murmuró uno, pero Don Carlos, no es... Ya soñaba con la siguiente rata, la sirvienta. Ana no debía permanecer cerca de la celda del príncipe. Conocía los riesgos. La ira del rey era legendaria, y la curiosidad un lujo que los sirvientes apenas podían permitirse. Sin embargo, noche tras noche, se sentía atraída por la pesada puerta de roble, los oídos atentos a los sonidos que provenían del interior. Aquella noche, el príncipe estaba silencioso. Ana se apoyó contra la fría pared de piedra, los dedos retorciendo la áspera tela de su delantal. La luz de la antorcha titilaba, proyectando largas sombras que danzaban como espectros. Por el corredor los guardias se habían relajado en su vigilancia, para que vigilara a un hombre ya muerto en todo salvo el nombre. Un gemido apagado se filtró por la puerta. Ana contuvo el aliento. No debía estar allí. Si el capitán la descubría, la azotaría o peor. Pero la voz del príncipe, rugido y quebranto, tiraba de algo en su pecho. Agua. La súplica era tan débil que casi la pasó por alto. Sus ojos se dirigieron al balde a sus pies, lleno de restos de la cocina: pan duro, un trozo de queso, un odre de agua que había tomado a escondidas del cocinero. No era mucho, pero era más de lo que el príncipe había visto en Semana Santú. Mano vaciló sobre la ranura de alimentación: hacerlo, no hacerlo. La lealtad se mezclaba con la compasión. El rey había ordenado que el príncipe muriera de hambre, su espíritu quebrantado, antes que su cuerpo. Desobedecer era traición. Pero Ana recordó al chico que había sido el príncipe en imprudente. Sí, pero con una sonrisa capaz de iluminar una habitación. Lo había visto lanzar monedas a los mendigos, reír con los mozos de cuadra, dar dulces a los niños de la cocina cuando creía que nadie miraba. Ese niño se había ido, borrado por la orden del rey. ¿Merecía morir así? Sus dedos temblaron al levantar la tapa de la ranura. El hedor de la celda se derramó en sudor agrio. Infección, el sabor metálico de sangre vieja. Ana se atragantó, pero se obligó a mirar dentro. El príncipe yacía encogido sobre el suelo, de espaldas a ella, las costillas sobresaliendo como cuchillos bajo la piel, el cabello enmarañado en un nido. Las cadenas brillaban en sus muñecas, la carne a su alrededor hinchada y roja. La garganta de Ana se cerró. Empujó el odre de agua por la ranura. Cayó con un suave golpe. El príncipe no se movió. Por un terrible instante, temió que ya estuviera muerto. Luego, lentamente, giró la cabeza, ojos hundidos y febriles, fijos en la ofrenda. Se lanzó hacia adelante, cadenas chocando,
y agarró el odre con manos temblorosas. Bebió con avidez, el agua derramándose por su barbilla y pecho. Cuando terminó, miró el odre vacío como si fuera un milagro. Luego, levantó la mirada hacia la ranura. Ana se congeló. Sus ojos se encontraron por la estrecha abertura. No había reconocimiento, solo una esperanza feroz y desesperada. Más, croó él, y su corazón latió con fuerza. El pan y el queso. Luego retiró la mano como quemada en él. Príncipe se lanzó sobre la comida como una bestia salvaje, desgarrando el pan con violencia que la hizo estremecerse. Un golpe de bota sonó detrás de ella. Ana Girón, el capitán de la guardia, estaba al final del corredor, expresión impenetrable. Su sangre se heló en él. Sabía. Se inclinó en una reverencia, mente buscando excusas, pero el capitán simplemente se dio la vuelta, sus pasos resonando en el silencio. Ana exhaló, rodillas débiles por el alivio. Pero mientras huía de la mazmorra, la voz del príncipe la siguió. Un susurro en la oscuridad. Gracias. Las palabras la acosaron hasta la cocina. No volvería. No podía aún así. Mientras lo juraba, sabía que volvería mañana. La fiebre lo tenía ahora. Don Carlos yacía sobre la fría piedra, su cuerpo un mapa de dolor. Cada respiración, una lucha. Cada latido, una protesta lenta contra lo inevitable. La celda giraba a su alrededor, las paredes respirando como las costillas de una bestia enorme. Ya no podía saber si los ojos estaban abiertos o cerrados. La oscuridad se había vuelto un ser vivo, susurrando en sus oídos, enroscándose alrededor de sus miembros, como el abrazo de una manta en madre. Apareció en el rincón de la celda, bañada en una luz que no debería existir. María Manuela, de Portugal, su rostro tal como lo recordaba de los retratos, suave, amable, un fantasma de sonrisa en sus labios. Extendió una mano, dedos pálidos como la luz de la luna. Siempre fuiste demasiado como yo, murmuró. Demasiado fuego para esta corte fría. Carlos alcanzó a tocarla, pero las cadenas lo mantenían firme. El hierro mordía sus muñecas, dibujando sangre fresca. Llévame contigo, suplicó. Su sonrisa vaciló. No todavía, mi amor. Luego desapareció, y la celda quedó vacía de nuevo. Carlos jadeó, la visión disolviéndose como humo. La fiebre pintaba nuevas escenas en la oscuridad. Un salón, del trono vasto y resonante, la corona de España sobre un cojín de terciopelo. La voz de su padre, retumbando desde las sombras. Nunca fuiste digno de ella. Carlos rió, o intentó. El sonido salió como un silbido. Pulmones ardiendo, lo sé, susurró. La corona brilló, y luego se derritió en un charco de oro a sus pies. Otro rostro apareció. Isabela, su prometida, casi esposa, ojos oscuros llenos de tristeza. Ella era una niña cuando la prometieron. Pieza en los juegos de su padre. Apenas la conocía. Sin embargo, allí estaba, arrodillada a su lado, dedos fríos rozando su frente. Podrías haber sido feliz, dijo. No, raspó él. No. En este mundo. Anne se inclinó, su aliento cálido junto a su oído. Cierra los ojos, mi príncipe. El siguiente será más amable. Una puerta crujió. Esta vez, Riel. Se acercaban pasos. Carlos giró la cabeza, esperando a los guardias, al médico, a la muerte misma, pero era su padre quien estaba sobre él. El rey Felipe II, espléndido en terciopelo negro, rostro inexpresivo. La luz de la antorcha doraba los contornos de su mandíbula. La plata en su barba. Parecía a cada centímetro un rey. Carlos contuvo la respiración. ¿Has venido a verme morir? Felipe no respondió. Su mirada recorrió el cuerpo arruinado de su hijo, las cavidades de sus mejillas, las heridas supurantes. Algo parpadeó en sus ojos. Al arrepentimiento, alivio. Deberías haber sido más fuerte, dijo finalmente el rey. Carlos tosió, la sangre salpicando sus labios. Y tú deberías haber sido un padre. Las palabras flotaron entre ellos, afiladas como una cuchilla. Felipe se dio la vuelta. Espera. La voz de Carlos era un rasguido crudo de sonido. Dime, ¿alguna vez fue real todo esto? El rey se detuvo en la puerta. Por un instante, Carlos pensó que hablaría. Luego la puerta se cerró, y la oscuridad lo engulló todo. Solo a través. Don Carlos dejó caer la cabeza contra la piedra. A las visiones regresaron a la mano de su madre, la sonrisa de Isabela, corona que nunca usaría. Cerró los ojos, y por primera vez en años, no tuvo miedo. El frío se filtraba más profundo, ralentizando su pulso,
sus pensamientos. Don Carlos ya no sentía las cadenas. Su cuerpo era ingrávido flotando en la oscuridad. El fuego de la fiebre se había reducido a brasas, dejando solo un silencio helado y creciente. Exhaló, viendo cómo su aliento se perdía en el aire. Un fantasma más entre los demás en algún lugar más allá de la celda. Una campana marcaba la medianoche, tal vez, o su funeral, que había luchado tanto contra los muros, el hambre, el silencio. Ahora no quedaba nada por enfrentar. Su padre había ganado. España nunca conocería su nombre. La historia lo recordaría como traidor, loco, una advertencia susurrada en los tribunales reales. Un final adecuado para un príncipe que nunca existió. En un susurro de tela, lo hizo moverse. La sirvienta Ana se arrodilló junto a él una vez más, su rostro pálido a la débil luz. Presionó un paño húmedo sobre su frente, las manos temblorosas. No. Deberías estar aquí, murmuró él. Tampoco tú, susurró ella. Quiso reír. En cambio, tosió, el sabor a cobre, inundando su boca. Ana limpió la sangre de sus labios con el borde de su delantal. Andaim, raspó él. ¿Siguen hablando de mí allá arriba? Ella vaciló. Sí, mentiras. Algunas. Su voz tembló, pero no todas. Yo recuerdo. Una chispa de calor brilló en su pecho. ¿Qué recuerdas? Las naranjas, dijo suavemente. Una vez robaste una cesta de la cocina y las lanzaste a los niños del patio. Te reíste cuando la duquesa te regañó. Él lo había olvidado. El recuerdo surgió como una moneda perdida, brillante, fugaz. Eran ácidas, recordó. Los niños hacían esas caras, y tú apenas sonreías. Te amaban por eso. A la campana volvió a sonar. Los párpados de don Carlos se volvieron pesados. La oscuridad lo rodeaba, pero ya no lo asustaba. La mano de Ana encontró la suya, sus dedos pequeños y cálidos contra su piel consumida. ¿Te quedarás?, preguntó Ana hasta el final. Prometió ella. Cerró los ojos. La última respiración salió de sus pulmones como un suspiro, suave, liberada. Y en el silencio que siguió, Ana lloró. Más allá de la celda Espaga dormía. El rey no se movió. El mundo giraba, ciego, indiferente. Pero en la oscuridad, donde nadie pensaría en mirar, una sola vela titiló con vida. Y por fin, un príncipe existió. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha impactado la vida del príncipe Don Carlos, no olvides darle like y compartir este video con otros amantes de la historia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más relatos épicos y oscuros como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser recordadas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.